Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre. Y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. We'll worship Your holy name. We'll worship Your holy name. Buenos días, hermanos. ¿Cómo lo han pasado? Espero que todos ustedes se encuentren bien. Dios los cuide y nos sustente y les ayude para superar esa situación difícil. Primero que nada, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Oremos juntos. Padre nuestro Dios misericordioso, te agradecemos, te alabamos, te adoramos con todo nuestro corazón. Tú eres digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Queremos servirte, Señor,
con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Señor, tú nos diste tu vida, todo lo que necesitamos. Tu gracia y tu amor es tan maravilloso. Señor, hoy estamos en tu presencia. Queremos escuchar tu palabra, tu dulce voz. Queremos saber más de ti. Muéstranos tu santa voluntad, tu secreto, tu plan, Señor. Danos tu entendimiento, tu sabiduría, para que podamos comprender bien tu palabra, tu santa voluntad. Queremos cumplir nuestra misión, tu santa obra. Señor, ayuda a los hermanos, hermanas que están pasando la situación difícil, con dificultades. Señor, dales tu fuerza y poder y tu palabra. Tu palabra es poder de Dios, con el cual podemos superar toda dificultad y alabarte, Señor. Sana a los hermanos enfermos, anímalos, fortalézalos, Señor. Hoy danos tu palabra, con tu palabra sana nuestra herida y anímanos, consuélanos. Ninguno de nosotros caiga. Levanta a los hermanos, hermanas, desanimados y desesperados con tu palabra. Anímalos. Dales tu fuerza, Señor. Haznos poner nuestra confianza y nuestra esperanza solo en ti, Señor. Queremos ser vencedores de la fe, Señor. Tú seas glorificado y alabado entre nosotros. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Hermanos, vamos a buscar la palabra, el texto principal, San Mateo, capítulo 8. San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. San Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 13. Leamos juntos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús
se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Con el texto principal vamos a aprender hoy la palabra de Dios, la enseñanza del Señor. Y también con el tema de la fe maravillosa del centurión. Desde 5 capítulos de San Mateo hasta 7, 3 capítulos. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, en 3 capítulos de San Mateo, Señor enseñó la enseñanza principal y explicó su ministerio, la obra de Dios. Nosotros sabemos la enseñanza que Jesús dio en un monte, esa enseñanza de oro o enseñanza del monte. En 3 capítulos Jesús explicó claramente su ministerio, la obra santa de Dios. Luego, desde capítulo 8, Él empezó a cumplir la obra de Dios. ¿Sí? En el texto principal, nosotros podemos leer que hubo un centurión. El centurión quiere decir un oficial romano, quien mandó a 100 soldados como jefe de los soldados. Él tiene 100 soldados, él los dirige y les manda: tú ven acá y tú vete allá, así. 100 soldados estaban bajo su autoridad. ¿Sí? Él tenía un siervo, un criado, que estuvo enfermo. Era paralítico. ¿Conoce? Paralítico. Enfermedad de parálisis. ¿Qué enfermedad es? Si uno tiene esa enfermedad, parálisis, no puede moverse bien, ¿no? No puede caminar, no puede hacer casi nada. Está en cama y sin ayuda de otra persona no puede hacer casi nada. Su cuerpo
está paralizado, ¿sí? Casi no puede moverse. Creo que ustedes en alguna ocasión lo han visto, un paralítico, ¿verdad? Sus miembros del cuerpo no funcionan bien, ¿sí? Sus manos, sus pies, sus bocas, casi no funcionan bien, están paralizados. El centurión tenía gran fe y fue alabado por nuestro Señor. ¿Sí? Al ver la fe de él, nuestro Señor se maravilló, se sorprendió mucho. ¿Sí? El versículo 10 aquí dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Él no era un discípulo de Jesús. Él era oficial romano. Aquel tiempo gobernaba Roma a Israel. Los israelitas estaban bajo autoridad y gobernación de Roma. Entonces, podemos decir que él era gran enemigo de los israelitas. Entre él y los israelitas hubo gran enemistad. Los otros oficiales, otros gobernadores romanos que gobernaban a los israelitas, ellos gobernaban por fuerza, ¿sí? Maltrataban a los israelitas como sus esclavos, ¿no? Pero él era muy diferente. Señor lo alabó. Él tiene la fe muy grande. En los israelitas no tuvo ese tipo de fe. Por eso el Señor lo alabó. El Señor se sorprendió mucho al verlo, ¿sí? Por eso nosotros queremos aprender de Él y de su fe. Queremos seguirle. Por eso hoy el tema de hoy es la fe maravillosa del centurión. Queremos imitar a Él. Espero que todos ustedes, hermanos, hermanas, tengan esa fe. Vamos a aprender hoy de Él. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Este centurión, ¿cómo diríamos? Agradó al Señor y ¿cómo diríamos? Sorprendió mucho al Señor por su fe, ¿sí? Por eso nosotros también queremos tener esa fe tan grande y ser alabados por nuestro Señor. Y queremos agradar al Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a aprender bien de Él y de su fe. Marquen, por favor, texto principal de hoy,
y busquemos San Lucas capítulo 7. San Lucas capítulo 7. San Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. En San Lucas también se escribió mismo asunto de este centurión, pero se escribió poco de manera diferente. Lucas y Mateo escribieron de la manera diferente. Ellos dieron énfasis poco diferente. Aquí Lucas dice de un centurión, de él, versículo 1 al 10, yo les leo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que la seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. San Lucas describió del centurión con más detalle. ¿Sí? Aquí podemos saber más detalladamente de él, ¿verdad? El centurión, ¿quién era? ¿Por qué fue alabado por nuestro Señor? ¿Cómo pudo tener esa fe tan grande? ¿Por qué su fe era grande, maravillosa? ¿Por qué Señor le alabó? Y dijo: yo no he hallado la fe como su fe en Israel. Quiere decir, él tiene una fe muy especial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudo tener esa fe? Tenemos que saber y aprender. De él también podemos tener esa fe, ¿verdad?
Primero, ¿quién era el centurión? Podemos saber poquito más de él por medio de explicación de San Lucas. ¿Sí? Primero podemos saber que el centurión era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Versículos 13 y 4, aquí podemos leer. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Con esa palabra nosotros podemos pensar que él era hombre piadoso y temeroso de Dios. Él temó a Dios. Él era romano. Los romanos, aquel tiempo, ellos adoraron a su rey como emperador romano. Era como su Dios. Y también hubo muchos dioses romanos. ¿Sí? Los romanos adoraron a muchos ídolos, otros dioses. Él no conocía bien a Dios verdadero, pero cuando él estuvo en Israel, él empezó a escuchar de Dios y de Jesús. Él era bueno, piadoso. Él, aunque era como oficial romano, era diferente que otro oficial. Él trataba a los israelitas no como esclavos, sino a su pueblo. Los amó y los respetó. Respetó su Dios, su religión. También él quiso conocer a Dios, al Dios de judíos. Así él tuvo amistad con los judíos. Generalmente, los israelitas se rebelaron contra Roma, se pelearon y a veces mataron a los soldados romanos. Pero ¿cómo él pudo tener amistad con los ancianos como líderes de judíos? Para él, los líderes ancianos de judíos rogaron a Jesús para que Jesús sanase a su siervo. Los ancianos judíos pidieron mucho con todo su corazón a Jesús para que fuera a su casa y sanara al siervo de centurión. ¿Qué quiere decir? Ese centurión, él tenía gran amistad con los israelitas. Él no trataba a los judíos como esclavos. Él ayudaba mucho a los judíos. Y dice, los ancianos dijeron a Jesús, versículo 5, ¿por qué
ama a nuestra nación. ¿Por qué oficial romano ama al pueblo de Israel, ama nación Israel? Él era de Roma. ¿Por qué ama a Israel? Con eso nosotros podemos pensar que él quería ser como el pueblo de Dios. ¿Sí? Él empezó a conocer poco a poco al Dios verdadero y a Jesús. Él escuchó de Jesús. Versículo 3 dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, los judíos que vieron muchos milagros que Jesús hizo y su enseñanza, ellos vieron milagros y poder de Dios que hizo Jesús y las palabras de Dios, enseñanza de Jesús. Entonces ellos hablaron eso al centurión. El centurión escuchó de Jesús, escuchó de Dios, escuchó la palabra de Dios. Así él tuvo la fe en Dios. Él temó a Dios. No solamente él temó a Dios, conoció a Dios, a Jesús. Él también vivió conforme a su creencia, conforme a la palabra de Dios. Entonces, él vivió piadosamente y trató de ayudar a las personas. Él respetó a otras personas. Aunque él tenía poder, tenía autoridad, pero no trató a los israelitas como despreciados, como hombres despreciados, maltratados, no. Él amó el pueblo de Dios. Él quiere decir, es decir, que él quiso ser pueblo de Dios. ¿Sí? También, versículo 5 dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Él tenía dinero, claro, él tenía dinero. Con su dinero, él edificó sinagoga para los judíos. ¿Qué es sinagoga? Sinagoga era como una iglesia, templo de iglesia cristiana. Aunque no era templo de Dios, pero sinagoga era un lugar de culto, un lugar de oración, un lugar de aprender la palabra y predicar la palabra. Así. Un lugar muy importante para servir a Dios, a los israelitas. Él edificó sinagoga para los judíos. ¿Qué quiere decir? Si él no ama a Dios, no ama a los judíos, no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero lo amaba mucho, primeramente a Dios y a Israel, porque él pensaba que él quería ser un pueblo de Dios. Por eso él quería ser como judíos, los judíos como sus hermanos.
Así no podemos pensar que él era piadoso y temeroso de Dios. Hechos, podemos conocer a otro centurión en Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2. Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2. Yo les leo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. En el tiempo de apóstol Pablo, poco después del tiempo de Jesús, este centurión, de quien hoy aprendemos, era el centurión que vivía poco antes que Cornelio. Cornelio también era un centurión romano, como él. Cornelio también estaba en Israel. Y él también temió a Dios. Él era piadoso y temeroso de Dios. Versículo 2 dice, él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No solo él y su familia, sus siervos, siervas, toda su casa, toda su familia sirvió a Dios, temió a Dios. Así él vivió piadosamente, temerosamente. El centurión era como Cornelio. Cornelio también, él conoció a Dios, temió a Dios, pero todavía no escuchó el evangelio de salvación. Por eso no era salvo, nada más conoció a Dios, no conoció todavía a Jesús, a su Salvador, porque no escuchó el evangelio. Por eso Dios le mandó que invitara a Pedro. Pedro, por orden de Dios, él fue a su casa y predicó evangelio a él y a su familia. Al escuchar el evangelio, Cornelio y toda su familia conocieron al Señor Jesús, su Salvador, y recibieron la salvación. Así, uno que vive piadosamente y teme a Dios, ciertamente Dios le va a dirigir al camino correcto. ¿Sí? Uno que teme a Dios, Dios le guía en el camino correcto. ¿Sí? Yo no digo, si vive piadosamente, teme a Dios, puede ser salvo. No digo eso. Pero Dios mira a todo hombre, cómo vive. Uno que teme a Dios, busca a Dios, Dios es hallado por él. Dios ilumina su camino y lo dirige a la verdad. Le dirige a las personas salvas. Por medio de ellas, escucha evangelio y se salva. Ahora también Dios trabaja entre nosotros.
Dios salva a una persona, a un alma, por medio de la palabra evangelio, por medio de los cristianos. ¿Sí? Así, el centurión temó a Dios, sirvió a Dios, pero todavía no conoció al Señor. Solo él escuchó de Jesús y él ha venido a Jesús. Ya ahora él conoció a Jesús. Nosotros podemos saber que una persona vive piadosamente y quiere vivir correctamente, busca la verdad, busca a Dios, ciertamente Dios lo guía en el camino de la vida y lo salva. Vamos a regresar a San Lucas capítulo 7. También él era un hombre que amaba a su siervo y al pueblo de Dios. Vamos a buscar San Lucas capítulo 7. Capítulo 7, versículo 2. Aquí dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho. Aquí dice, el centurión quería mucho, amaba mucho. ¿A quién? A su siervo. Aquel tiempo no era normal así. Normalmente, un amo que tiene siervo esclavo le trata mal, ¿sí? Le trata como su posesión, sus bienes, ¿no? Como su animal. Así. Mucha gente trataba mal a sus siervos, despreciaba mucho, no los amaba, pero él amaba a su siervo. Su siervo estaba muy enfermo, estaba a punto de morir. Él era hombre compasivo y hombre misericordioso, porque él temó a Dios. Él siguió a la palabra de Dios. Él quería obedecer a Dios. Por eso, él también era hombre compasivo y misericordioso, como nuestro Dios. Si un cristiano sigue aprendiendo de Dios, de Jesús, y quiere obedecer a Él y ama al Señor, ciertamente será un hombre compasivo, un hombre misericordioso, porque se parece a su Señor. Si nosotros tenemos una persona muy amada, la queremos mucho, ¿qué queremos hacer? Queremos ser como Él, ¿no? Queremos imitar a Él. Queremos seguir a esa persona. Un hijo respeta, honra a su papá, él imita a su papá. Un alumno ama mucho a su maestro y lo honra, lo respeta, ciertamente él se parece a su maestro, ¿verdad? Así. El centurión amó hasta a su siervo.
tiene corazón de compasión, corazón de misericordia. Así, poco a poco, se pareciendo a Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que tratar de imitar a Jesús como nuestro Maestro, nuestro Señor. Tenemos que seguirle y aprender de Él. Nosotros también debemos ser compasivos y misericordiosos. Cuando una alma, vemos a una alma no salva, una alma perdida, debemos tener compasión de ella, ¿no? Y misericordia. Debemos tratar de salvarla, predicar el evangelio. Debemos tener misericordia de esa persona miserable. Debemos tratar de predicar el evangelio, salvar a esa alma. Es muy obvio, ¿no? También, versículo 5 dice, porque ama a nuestra nación. El centurión también amaba al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. ¿Por qué él amaba al pueblo de Israel, a nación Israel? Porque amó a Dios. Por eso él amó al pueblo de Dios. Quiere decir, él quiere ser salvo, quiere ser también el pueblo de Dios. ¿Sí? Vamos a buscar Josué capítulo 2. ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede recibir la bendición de Dios? ¿Quién puede recibir la salvación? Uno que se acerca a la palabra, uno que se acerca a los cristianos, uno que tiene amistad con los cristianos salvos, puede ser salvo. Es lógico. Uno que bendice, ayuda al pueblo de Dios, se acerca a ellos, puede ser pueblo de Dios, puede ser salvo. Es muy obvio, hermano. Josué capítulo 2, versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9. Yo les leo. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos leyes de los amoreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Una ramera, ¿cómo se llama? Rahab. ¿Conoce Rahab? Josué envió a dos espías, ¿no?, a Jericó para destruir el muro Jericó, ciudad Jericó. Dos espías escondieron en la casa de ramera Rahab.
ella ya escuchó de todo lo que hizo Dios para Israel en Egipto y en el Mar Rojo, todos milagros que hizo Dios para los israelitas. Ella escuchó y también ella se dio cuenta de que Dios iba a destruir la ciudad Jericó. Por eso ella los protegió, ¿verdad? Los escondió. Por eso ella trató bien y protegió a 2 espías de Israel. Por eso Dios le bendijo, salvó a ella y toda su familia. Ella pudo ser el pueblo de Dios también. Luego vivió con los israelitas, se casó con un israelita. Como ella ha sido como una de israelitas, como pueblo de Dios. Ella lo quería. Al final, ella se hizo, ¿quién? Abuela de David, abuela ¿de quién? De Jesús, ¿no? Ella pudo estar registrado en la genealogía de Jesús. Era una mujer muy bendecida. Versículo 11 al 13. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Así les pidió a 2 espías. Luego, cuando hubo destrucción de Jericó, todos los moradores de Jericó murieron, fueron matados por israelitas, pero ella y su familia fueron salvos. ¿Sí? Vamos a buscar capítulo 6, Josué capítulo 6, versículo 25. Josué capítulo 6, versículo 25, leamos juntos. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ella quería ser hija de Dios, pueblo de Dios, familia de Dios. Hoy en día, ¿quién se salva? ¿Quién puede recibir la salvación? Es amigo de los cristianos. Se acerca a los cristianos. Trata bien a los cristianos. Puede ser salvo, ¿verdad? Nosotros, ¿a quién queremos predicar primero? ¿A los lejanos? ¿A los desconocidos? No, hermano. Primeramente, a nuestros seres queridos, ¿no? A nuestros amigos, a nuestros cercanos, a nuestros conocidos, ¿no? ¿Quién puede ser salvo? Uno que se acerca a los cristianos salvos. Uno que
recibe al salvo puede ser salvo. El centurión era un hombre que amaba mucho al pueblo de Dios. Quiere decir, él quería ser salvo. ¿Quién quiere ser como pueblo de Israel? Un romano, oficial romano. Los romanos eran muy orgullosos. Hoy en día, comparamos los estadounidenses, ¿quieren ser mexicanos? ¿Quieren tener nacionalidad mexicana o nacionalidad coreana? No creo, porque ellos están muy orgullosos de ser estadounidenses, ¿verdad? Ellos no quieren ser de otro paisano. Sí, es verdad. Nuestra iglesia en Estados Unidos, hay muchas iglesias, hay muchos misioneros y muchos hermanos coreanos, hermanas también. Allá ellos tienen amigo y vecino, compañero de trabajo estadounidenses. Ellos quieren compartir la salvación, palabra de Dios, y predican a ellos el evangelio. Pero ellos tienen corazón muy orgulloso. Por eso ellos desprecian, rechazan, no quieren escuchar. ¿Por qué? Son soberbios. Aquel tiempo, oficial romano, mucho más, podría tener corazón más soberbio y podría despreciar más a los israelitas, ¿verdad? Pero él conoció el gran valor de ser pueblo de Dios. Por eso, él amaba a los israelitas. Le ayudaba mucho. Para ellos, él edificó sinagoga. Él tenía el corazón muy tierno, muy amable, muy cariñoso. Ustedes saben bien, las personas que no eran pueblo de Dios, ellos eran gentiles, pueblo extranjero que no pertenecía al pueblo de Dios. Pero ¿quién se salvó? ¿Quién recibió bendición? Los que querían ser el pueblo de Dios y se acercaban al pueblo de Dios. Por ejemplo, Ruth, ella era una moabita. Ella no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, no tenía nada que con ver la salvación. Pero ¿cómo pudo ser pueblo de Dios, hija de Dios? ¿Cómo recibió bendición, salvación? Vamos a buscar Ruth capítulo 1. Después de Jueces hay libro Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 16. Versículo 16. Leamos juntos. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Naomi, su suegra, era judía, una mujer judía. Ella vivió un tiempo en Moab.
por tener hambre, ella con su familia se fue a Moab, al país extranjero. Allá vivió. Dios le castigó, su esposo, sus 2 hijos fallecieron. Ella vivió con aflicciones, con mucha tristeza. Por eso decidió regresar a su tierra. Después de ser castigada, ella se arrepintió y regresó a Dios. Regresó a su pueblo. Ella tuvo 2 nueras moabitas. La cuñada de Lot, ella se regresó a su pueblo. Su suegra les dijo a 2 nueras, ya no tengo otro hijo, ustedes regresen a su pueblo y cásense, yo no tengo más hijos. Estoy muy triste. Espero que Dios les bendiga mucho. Váyanse. Una nuera, cuñada de Lot, se fue, pero Lot no dejó a su suegra, le siguió y dijo así: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Así, ella quería ser pueblo de Dios, porque ella sabía muy bien ser pueblo de Dios. ¿Qué valor tiene? Es tan importante. Ella no escogió a su suegra, sino a Dios. Por la fe en Dios, ella siguió a su suegra. Quería ser pueblo de Dios. Así. Aunque los gentiles que están muy lejos de bendición de Dios, no tienen nada que ver con la bendición de Dios, pero siguen buscando a Dios y se acercan al pueblo de Dios, quieren ser el pueblo de Dios, Dios acepta, Dios salva. Vamos a buscar Números, el libro Números, Número capítulo 10. Números, capítulo 10, versículo 21 al 32. Leamos juntos Números, capítulo 10, versículo 29 al 32. Leamos juntos. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Aquí la Biblia dice, Moisés se casó con un madianita, hija de un madianita. Su suegro, su esposa también, no eran israelitas. Ya saben bien, ¿no? Cuando Moisés se huyó al desierto de Madián, se
encontró con una mujer, hija de Eguel. Entonces, los hijos de su suegro eran extranjeros. No tenían nada que ver con el pueblo de Israel. Pero Moisés ha rogado mucho al hijo de su suegro, quiere decir a su cuñado. Vámonos juntos. Ven con nosotros. Cuando Dios nos da la tierra de Canaán, también te daremos la tierra. Viviremos bien. Cuando Dios nos da bendición, también te dará bendición. Vámonos. Pero al principio él no quiso ir con Moisés, con Israel. Quiso regresar a su tierra, pero al final él fue con ellos. En otro libro, los descendientes de él vivían en medio de israelitas y fueron muy bendecidos. ¿Quién puede ser salvo? Uno que se acerca a los salvos y trata bien, tiene amistad, trata bien a los cristianos salvos y quieren tener amistad con los cristianos salvos. No todos tienen facilidad de ser salvos, pueden ser salvos. Dios nos permitió, nos dio promesa. Vamos a buscar San Mateo. Miren a los que nos tratan mal, a los que nos aceptan, se acercan a nosotros y nos reciben. Ellos serán salvos y bendecidos. Los que nos persiguen, nos maltratan, nos molestan, ellos serán castigados, ¿sí? No serán bendecidos ni salvos. San Mateo, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 40 al 42. San Mateo, capítulo 10, versículo 40 al 42. Veamos juntos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Así nuestro Señor dijo, prometió. Alguien recibe, trata bien, ayuda a un pequeñito discípulo del Señor, un salvo, lo recibe, lo ayuda, le da comida, le da un vaso de agua, nada más. Dios le bendice, Dios le da recompensa. Por eso nosotros somos instrumento de Dios, que llevamos la bendición y la salvación de Dios a la gente, ¿no? Pero la gente no nos conoce, desgraciadamente. Si uno se acerca a las flores, ¿qué olor tiene esa familia, esa persona? Olor de flor, ¿no?
olor grato. Uno que se acerca, ¿qué? Al popó, huele mal, fatal, ¿no? Así. Uno a quien se acerca, a quien recibe, con quien tiene amistad, será bendecido o maldecido. ¿Sí? Es muy importante. El centurión, él se acercó a Israel y buscó la bendición de Dios. Por eso fue salvo. Bueno, también él era muy humilde delante de Dios. ¿Sí? Vamos a regresar, texto principal, San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8, versículo 8, yo leo. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, mi criado sanará. Así, él conoció al Señor verdaderamente. Por eso, delante de Dios, él era muy humilde. Una persona vio la gloria de Dios, se desmayó y tuvo gran temor. Es lógico. Si un hombre vio la gloria de Dios y siente que está en presencia de Dios, tiene mucho temor a Dios, mucho temor de Dios. ¿Sí? Entonces, el centurión tuvo ese temor. Él conoció a Jesús como Dios, Hijo de Dios y Mesías de Israel, Rey de Reyes, Creador del mundo. Por eso él dijo: yo no soy digno de aceptar al Señor a mi casa. Vamos a buscar San Lucas capítulo 7, dice allí. San Lucas capítulo 7, versículos 6 y 7. San Lucas 7, versículos 6 y 7, yo les leo. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Él tuvo temor de acercarse al Señor, porque Jesús era Dios. Él escuchó de Jesucristo, escuchó de lo que Jesucristo hizo, grandes señales, gran poder de Dios. Él escuchó y creyó. Por eso él conocía a Jesús, que era Dios. Por eso él dijo: yo no soy digno de ir a ti, yo no puedo verte, tampoco yo no puedo recibirte, yo soy gran pecador. Así él tuvo temor, él tuvo la fe que Jesús es Dios. Por eso, muchos fariseos, hasta Timoteo, que ha creído en Jesús, cuando visitaron a Jesús, llamaron a Jesús Maestro. No dijeron ellos Señor. Solamente ellos dijeron Maestro, nada más. Pero él, ¿cómo le llamó al Señor? A Jesús, Señor. No dijo Maestro, Señor. ¿Sí? Versículo. Regresemos.
texto principal, San Mateo. San Mateo, capítulo 8, versículo 6. Aquí dice, ¿qué dice? Y diciendo, Señor, ¿cómo llamó a Jesús? El Señor. ¿Saben ustedes? Aquel tiempo la gente dijo, Señor, así dijo a Dios. Los israelitas no pudieron llamar a su Dios, a Jehová. Por eso ellos llamaron a Dios Señor. Señor, para los judíos, palabra Señor significa Dios. Entonces, él escuchó de Dios, escuchó de Jesús, él es Dios. Por eso, él llamó a Jesús Señor, Dios. ¿Sí? También, dice, versículo 8 también, respondió el centurión y dijo, Señor. Él nunca dijo a Jesús, Maestro, porque él tuvo la fe que Jesús era Dios. Por eso él se postró ante Jesús como su Dios. Él se humilló mucho. Nosotros debemos postrarnos ante nuestro Señor en el culto. ¿Sí? Cuando sentimos que estamos en presencia del Señor, debemos postrarnos, alabarlo. Debemos llamar al Señor como nuestro Dios. Debemos sentir ese temor. Sí, Señor nos amó, nos ayuda. Es gran misericordioso para nosotros. Entonces nosotros no debemos dejar de tener gran temor. Debemos honrarlo. Debemos temer a Él. No debemos perder ese temor, ¿verdad? En la Biblia hay muchos que vieron la gloria de Dios, estaba casi medio muerto y se desmayó. Vamos a buscar Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías 6, versículo 3. Yo les leo. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías vio en una visión la gloria de Dios. ¿Sí? Y los ángeles seguían alabando a Dios. Santo, Santo, Santo. Entonces, Isaías dijo así, 5. Entonces dije, de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías, así dijo. El centurión tuvo ese temor. ¿Sí? Nosotros también debemos tener ese temor, ese honor, ese respeto. Por ejemplo, Daniel. Vamos a buscar Daniel capítulo 10. Daniel 10, versículo 8. El libro Daniel, capítulo 10, versículo 8. Yo les leo. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Al ver a Jesús glorioso, él vio en una visión el profeta Daniel que apareció Jesús con gloria.
se desmaya. ¿Sí? Al ver a nuestro Señor glorioso, todo debe de postrarse. Y Apocalipsis también, apóstol Juan, un discípulo muy querido de Jesús, él vio una visión. Vio al Señor Jesús muy glorioso. Él también dijo así. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17. Yo les leo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. En presencia del Señor, todos hombres de Dios eran así. Se postraron y estaban desmayados, casi muertos, en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. El centurión tuvo ese temor, ese corazón muy temeroso. Nosotros debemos tener ese corazón. ¿Sí? No debemos ser como un nieto que saca barba de abuelito. Abuelito le apapacha y lo quiere mucho, y lo ama mucho. Por eso, y juega con él. Entonces, nieto, ¿qué hace? Saca, quita barba de abuelito. Nosotros no debemos ser como un nieto que quita barba de abuelito. ¿Sí? Bueno, sobre todo, él era el hombre de la fe maravillosa. Vamos a regresar. Texto principal, San Mateo, capítulo 8. Versículo 10. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Porque nuestro Señor se maravilló por la fe del centurión. ¿Por qué el centurión tuvo esa fe? Primero, él oyó de Jesús. ¿Sí? La fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17 dicen, él oyó de Jesús, oyó de la palabra de Dios. Tuvo la fe. ¿Sí? Por eso, él temó a Dios. ¿Sí? Él respetó a Jesús. Él hizo reverencia ante nuestro Señor. Él llamó a Jesús como su Dios, Señor. ¿Sí? Dios Todopoderoso y el Creador soberano manda todas las cosas. Obedece. Dios es creador. Si Dios manda a su criatura, todas creaciones le obedecen. Vamos a buscar Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48, versículo 12. Isaías capítulo 48, versículo 13. Leamos juntos. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Cuando Dios llama al sol, el sol obedece. Cuando el pueblo de Israel peleó contra su enemigo, Josué,
No tuvo tiempo para destruir a sus enemigos. Necesitaban ellos más tiempo. Por eso Josué dijo, oró a Dios. Para el sol se detuvo, ¿verdad? Se paró un tiempo. Así pudo ganar contra sus enemigos. Dios les dio victoria. Si Dios manda al sol, el sol se para. Dios es creador soberano. Nuestro Dios es todopoderoso. ¿Sí? El centurión conoció a Jesús como su Dios y su creador. Vamos a buscar San Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Aquí dice, y 8, versículo 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así, cuando nuestro Señor Jesús mandó al mar, se calmó. Tempestad, ya, se separó. Se paró. Así, Señor calmó la tempestad del mar. Los discípulos todavía no conocieron bien a Jesús. ¿Quién era? Ellos dijeron, ¿quién es Él? ¿Quién es Él, hermano? Nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es? Nuestro Dios, nuestro Creador. El centurión tuvo esa fe. Por eso, él dijo, solo tú puedes hacer todo. Señor, manda al mar, a los vientos, a la tempestad, calma, se calma. Creo que él escuchó de eso también, ¿no? Por eso, él ha creído en Jesús. Si nosotros, hermanos, hermanas, podemos creer que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, Él es todopoderoso, Dios todopoderoso. Él está con nosotros en medio de nuestra tribulación, nuestra angustia. Él está con nosotros. ¿Por qué tememos? ¿Por qué tenemos tanta preocupación? ¿Por qué no encomendamos todo en sus manos poderosas? Hermanos, porque no podemos confiar en Él, porque no dejamos todo problema, dificultad en sus manos, porque no podemos estar tranquilos, porque no podemos disfrutar la paz, libertad, porque no podemos experimentar más el poder de Dios, amor del Señor, su ayuda en las tribulaciones. Nos estamos en las tribulaciones, en el tiempo más difícil, porque estamos turbados, porque estamos tan preocupados, angustiados, hermano. ¿Por qué? ¿Dónde está tu fe, Señor? Nos pregunta. Nosotros debemos conocer a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro sanador. Nuestro Señor puede sanar. Mi siervo
solamente por palabra. Señor, tú habla, tú manda, mi siervo será sano. Porque el centurión tuvo esa fe, confió en la palabra de Dios. Nosotros debemos tener esa fe. Él alzó la palabra de Dios en lugar más alto. La Biblia dice, nuestro Señor es el verbo. Nuestro Señor es palabra de Dios. Su palabra es como Él. Si nosotros amamos al Señor, debemos amar la palabra. Si nosotros queremos obedecer a Él, debemos obedecer a su palabra. Debemos alzar su palabra así, en lugar tan alto. Porque el Señor puso su palabra sobre todas las cosas. Nosotros sí podemos confiar en Dios, podemos confiar en Él. Si nosotros verdaderamente lo amamos, debemos obedecer a su palabra. Si nosotros decimos, yo amo al Señor, pero no obedece usted su palabra, es mentira. Yo confío en Dios, pero usted no confía en la palabra, es mentira. Vamos a tener la fe como la del centurión. ¿Sí? Nuestro Señor puede hacer todo por su palabra. Señor nos dio muchas promesas, su palabra. Nosotros podemos confiar en Él, podemos confiar en su palabra. Señor, tú solo manda, habla, será cumplido. Será cumplida toda tu palabra. Mi siervo será sano. Aquí dice, capítulo 8, versículo 8, leamos juntos. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Así debemos decir al Señor. Señor, solamente tú di la palabra. Mi problema será solucionado. Señor, dame tu palabra. Dame tu palabra para hoy. Yo quiero confiar más en ti y en tu palabra. Todo será cumplido conforme a tu palabra. ¿Sí? Debemos confiar en la palabra de Dios. Debemos creer que todas palabras de la Biblia son verdaderas y serán cumplidas perfectamente. ¿Sí? Debemos tener más fe, más confianza en la palabra de Dios. ¿Sí? Si nosotros podemos tener esa fe, también podemos ser alabados nuestro Señor y agradecer a nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Bueno, hoy hasta aquí vamos a terminar con oración. Padre nuestro Dios, misericordioso y todopoderoso, te damos muchísimas gracias por tu enseñanza. Queremos aprender del centurión. Su fe era tan grande, maravillosa. Señor, danos la fe como la fe del centurión. Queremos ser alabados como Él. Queremos agradecer a ti y agradar a nuestro Dios por nuestra fe. Nosotros necesitamos tener esa fe en estas situaciones difíciles, el tiempo más difícil. Señor, guárdanos y susténtanos. Haznos vivir conforme a tu palabra. Haznos buscarte más, buscar a tu palabra
Danos palabras necesarias cada día, Señor. Danos la fe más firme y haznos poner nuestra confianza en ti, en tu palabra. Queremos estar más tranquilos y más quietos en esa situación. Con la fe queremos superar toda dificultad y salvar a más almas. Queremos predicar con mayor fuerza, más efectivamente tu palabra, tu evangelio a las almas, para que más almas se salven, Señor. Danos las almas más salvas, primeramente en nuestro hogar, nuestros seres queridos sean salvos, Señor. Ayúdanos. Encomendamos todo en tu poderosa mano, en el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Gracias, hermano.